Bienvenidos a una nueva entrega de Relatos Ocultos. ¿Alguna vez han sentido que el asfalto que pisan no es tan firme como parece? Que hay tramos de carretera donde el tiempo se detiene y la lógica se desvanece entre los faros. Quienes pasamos la vida devorando kilómetros sabemos una verdad que la gente de ciudad ignora. La carretera no es solo un camino entre dos puntos, es un desierto de soledad, donde los ecos del pasado nunca terminan de apagarse. Hay rutas en este país que tienen memoria, rutas que exigen un tributo, o que guardan secretos enterrados bajo capas de brea y sangre. Esta noche, no vamos a hablar de leyendas urbanas comunes. Vamos a adentrarnos en los testimonios reales de aquellos que se atrevieron a mirar por el retrovisor y vieron algo que no debería estar ahí. Desde las curvas traicioneras de la Rumorosa hasta las rectas infinitas del norte, prepárense para escuchar lo que sucede cuando las luces de tu vehículo son lo único que te separa de una oscuridad que tiene hambre. Apaga las luces, asegúrate de que las puertas de tu habitación estén cerradas, y si estás escuchando esto mientras manejas, por lo que más quieras, no mires hacia el asiento del copiloto. Comenzamos. Hay quienes dicen que los camioneros somos gente ruda, de corazón endurecido por el asfalto y la soledad, pero la verdad es que nadie es lo suficientemente fuerte cuando la noche en la sierra decide jugar con tu cordura. Llevo más de 20 años recorriendo las venas de asfalto de este país, y si algo he aprendido, es que México no es lo que ves de día. El verdadero México despierta cuando el sol se esconde detrás de los cerros, y es un lugar poblado por ecos, deudas pendientes y sombras que no terminan de morir. Sucedió en La Rumorosa, esa carretera en Baja California, que parece diseñada por un arquitecto de pesadillas. Si nunca han pasado por ahí, imaginen un desierto vertical. Es un cementerio de rocas gigantescas, amontonadas unas sobre otras como si una mano colosal las hubiera arrojado con furia. Y el viento es el protagonista ahí. Sopla con tal fuerza entre las formaciones de piedra que produce un silbido constante, un gemido que le dio nombre al lugar. Dicen que son las piedras las que rumoran, pero los que hemos pasado por ahí de madrugada sabemos que no son las piedras las que hablan. Eran las 3:30 de la mañana. Yo bajaba desde Mexicali con una carga pesada, de esas que te obligan a usar el freno de motor en cada curva para no perder el control y terminar hecho pedazos en el fondo de un barranco de 200 metros. La visibilidad era casi nula, una neblina sucia se había pegado al parabrisas y el frío de la sierra se colaba por las rendijas de la cabina, a pesar de que llevaba la calefacción a tope. En ese tramo de la carretera, la soledad se siente como un peso físico sobre los hombros. No había luces de otros camiones, no había señales de vida, solo el brillo amarillento de mis faros rebotando contra las paredes de roca. Mi única compañía era el café frío y el zumbido del motor. Entonces, al salir de una curva cerrada conocida por su peligrosidad, mis luces bañaron algo que no debería estar allí. En medio de la nada, justo donde el arcén desaparece para convertirse en un precipicio absoluto, vi a una mujer. Estaba de pie, de espaldas al vacío. Llevaba un vestido blanco, largo, que el viento azotaba con una violencia que le habría roto los huesos a cualquiera, pero ella permanecía rígida, como una estaca clavada en la tierra. Mi primer pensamiento fue el de un profesional, un accidente. Quizá un coche se había ido al barranco, y ella era la única superviviente. Pisé el freno y el camión protestó con un gemido metálico, arrastrándose varios metros hasta que logré detenerlo. El silencio que siguió fue sepulcral, solo interrumpido por el tic-tic del motor enfriándose. Bajé la ventanilla. El aire que entró en la cabina no era frío, era gélido, un frío que olía a humedad, a hierro y a algo dulce, como flores que han pasado demasiado tiempo bajo el sol. «Señora», grité, «¿está bien? ¿Necesita ayuda?». Ella no se movió, permaneció de espaldas, pero de pronto, sin que yo viera que caminara, apareció justo al lado de la puerta de mi cabina. Fue un parpadeo. En un segundo estaba a 10 metros, y al siguiente, su rostro estaba casi pegado al vidrio de mi ventana. El susto fue tan grande que me eché hacia atrás, golpeándome la cabeza contra el respaldo del asiento. Tenía el cabello negro y húmedo, como si acabara de salir de un río, aunque estábamos en medio de la aridez total. Su piel tenía el color de la ceniza. Antes de que pudiera decir nada, antes de que pudiera siquiera asegurar las puertas, escuché el mecanismo del seguro subir solo. La puerta del copiloto se abrió con un crujido lento. Ella subió. No hizo ruido al sentarse. El peso del camión ni siquiera se movió, como si quien acababa de subir no pesara más que el aire. Se quedó allí,
mirando fijamente hacia el frente. Su presencia llenó la cabina de una angustia insoportable. Sentí una opresión en el pecho, un deseo irracional de llorar. «Tengo frío», dijo. Su voz no era humana, era como el roce de dos piedras, un sonido seco que parecía salir de todas partes menos de su boca. Yo la llevo», alcancé a decir, con los dientes castañeando. «¿A dónde va? ¿Hubo un accidente?» Ella no contestó, simplemente levantó una mano larga y delgada, apuntando hacia las curvas que descendían hacia el valle. Puse el camión en marcha con las manos temblando tanto que apenas podía meter las velocidades. Manejé como un autómata, mirando de reojo aquella figura blanca. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado. Pude notar que el vestido de la mujer no estaba sucio de tierra, sino de algo oscuro que parecía aceite o sangre seca. Y lo peor eran sus manos. Las uñas estaban rotas, como si hubiera estado escarbando desesperadamente en la piedra dura. Pasamos por el kilómetro donde las cruces se amontonan a la orilla del camino. Hay una en particular, una cruz de cemento ya desgastada por el tiempo. Cuando nos acercamos a ese punto, ella giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas profundas llenas de la misma niebla que cubría la carretera. Un hilo de agua oscura le escurría por la comisura de los labios. Él me prometió que volvería, susurró, y esta vez su voz rompió el cristal de mi calma. Me dijo que esperara en el coche, que él iría por ayuda. Han pasado muchos años, y el frío no se quita. En ese momento, la radio del camión, que había estado apagada, se encendió sola a todo volumen. No era música, eran gritos, gritos de hombre, frenazos de neumáticos y el sonido espantoso de metal retorciéndose. El ruido era ensordecedor. Entré en pánico. Empecé a rezar, a gritar, a pedirle que se fuera. «Déjame en paz», le grité, perdiendo el sentido de la realidad. «Yo no te hice nada». Ella se acercó a mi oído. Pude sentir su aliento, que no era aire, sino un vacío helado que me heló la sangre. «Dile», me dijo, «dile que ya no tiene que buscarme, que ya encontré quien me acompañe en el fondo». De un plumazo, la mujer desapareció, pero no se esfumó como en las películas, simplemente dejó de estar ahí. Lo que no desapareció fue el frío. El asiento del copiloto estaba empapado, cubierto de un agua negra y fétida que goteaba hacia el piso del camión. Frené en seco en medio de la carretera, sin importarme si venía alguien detrás. Salí de la cabina vomitando de puro terror. Me quedé arrodillado en el asfalto, bajo el viento de la rumorosa que ahora parecía reírse de mí. Cuando logré calmarme un poco, miré hacia el barranco que estaba justo a mi lado. Allá abajo, entre las sombras de las rocas gigantes, creí ver un destello metálico. Un coche viejo, de los años 70, deshecho por el impacto y el paso de las décadas. Y sobre una de las rocas, la figura blanca me saludaba con la mano antes de fundirse con la niebla. Llegué a Tecate al amanecer. Fui directo a una pequeña capilla que los transportistas frecuentan. El cura, un hombre que ya lo ha escuchado todo, me vio entrar y me puso una mano en el hombro antes de que yo dijera una palabra. «La rumorosa no olvida, hijo», me dijo. «Ella es una de las muchas que se quedaron atrapadas en el tiempo. Buscan un cuerpo que nunca fue enterrado, una promesa que se llevó el viento. Tuviste suerte. A veces ella no se baja del camión. A veces ella decide que tú eres el esposo que tanto ha esperado. Hoy, sigo manejando. Es mi vida. Pero cuando el GPS me indica que debo pasar por la rumorosa, prefiero perder el bono de puntualidad. Prefiero dar un rodeo de 3 horas o esperar a que salga el sol, porque sé que ella sigue allí, sentada en la orilla del abismo, esperando al siguiente conductor que tenga la mala fortuna de ser un buen samaritano en la hora de los muertos. Y lo que más me aterra es que, cada vez que paso por una curva cerrada, siento que mi mano derecha busca, por puro hábito, asegurar la puerta del copiloto, porque sé que ella no necesita invitación para subir. Siempre he dicho que la carretera no es solo asfalto y líneas blancas. Es un ente vivo que te observa cuando el resto del mundo duerme. Llevo 15 años frente al volante, devorando kilómetros en la soledad de la cabina, y creía haberlo visto todo, desde luces extrañas en el desierto hasta accidentes que desafían la física. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para aquella noche de noviembre. Esa vez no viajaba solo. Mi hijo mayor, que apenas cumplía los 18, decidió acompañarme. Quería experimentar lo que era la vida real antes de entrar a la universidad.
Pobre chico. Creo que esa noche envejeció más que yo en toda mi carrera. Eran cerca de las 2 de la mañana. Atravesábamos un tramo olvidado entre las montañas. Una ruta secundaria que tomé para evitar un bloqueo por obras en la autopista principal. La niebla era densa. Una cortina grisácea que apenas permitía que mis faros iluminaran 20 metros hacia adelante. El motor del camión roncaba con un ritmo monótono, ese sonido hipnótico que suele adormecer los sentidos de cualquier conductor experimentado. Mi hijo dormitaba en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada contra el vidrio frío. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, en el borde exacto de donde terminaba el alcance de mis luces, sentado con una rigidez sobrenatural. Estaba un perro, pero no era un perro normal. Era una masa de oscuridad absoluta, un negro tan profundo que parecía un agujero en la realidad. Era grande, del tamaño de un lobo, con un pelaje hirsuto que no reflejaba la luz de mis faros. Lo más inquietante no fue su tamaño, sino su postura. Estaba sentado perfectamente derecho, mirando directamente hacia la cabina mientras pasábamos. Sus ojos no brillaron con el reflejo amarillento típico de los animales nocturnos. Eran dos cuencas apagadas que parecían absorber mi mirada. Solté el acelerador por instinto. Mi hijo se incorporó de golpe, frotándose los ojos. Me preguntó qué pasaba, pero yo no supe qué responder. Solo le dije que había visto un animal grande. En ese momento mi mente lógica me convenció de que era solo un perro callejero, quizá abandonado en esa zona remota. Sin embargo, una sensación de frío, un escalofrío que me recorrió la columna vertebral, me decía que algo estaba mal, muy mal. Continuamos avanzando. Durante los siguientes 40 minutos, el silencio en la cabina se volvió pesado. Mi hijo ya no volvió a dormirse. Se quedó mirando por la ventana, contagiado por mi repentino estado de alerta. El GPS marcaba que nos faltaban cientos de kilómetros de absoluta nada. Entonces, la realidad se quebró. A unos 60 kilómetros de la primera aparición, en una curva cerrada donde la maleza invadía el arcén, ahí estaba de nuevo, la misma silueta, la misma postura rígida, el mismo negro imposible. Estaba sentado exactamente de la misma forma, en el lado derecho del camino esperando. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No había forma humana, ni animal, de que ese perro hubiera llegado allí antes que nosotros. El camión mantenía una velocidad constante de 80 kilómetros por hora, y no había caminos secundarios, ni atajos, ni rastro de otros vehículos. Era físicamente imposible. «Papá, ¿ese es el mismo perro?» La voz de mi hijo temblaba, apenas un susurro que cortó el aire pesado. No pude responder. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pasamos a escasos 2 metros de la criatura. Esta vez, pude notar que no respiraba. No había el vapor que el frío de la noche debería provocar al salir de sus fauces. Era como una estatua tallada en el mismísimo miedo. Al rebasarlo, miré por el retrovisor. No había nada. La oscuridad se lo había tragado al instante. El pánico empezó a burbujear en mi estómago. Intenté convencerme de que era una alucinación por el cansancio. Un truco de la fatiga visual que sufrimos los traileros. Es el fenómeno de la carretera, me repetía mentalmente. Tu cerebro está proyectando miedo sobre las sombras. Pero mi hijo lo había visto. 2 personas no tienen la misma alucinación exacta al mismo tiempo. Decidí no detenerme por nada del mundo. Ni para orinar, ni para revisar los neumáticos, ni para tomar café. El motor parecía quejarse bajo mi presión constante sobre el pedal. Mi hijo empezó a rezar en voz baja, un murmullo constante que añadía una capa de surrealismo a la escena. La niebla se volvió más cerrada, como si el mundo se estuviera encogiendo alrededor de nuestro camión. Pasó 1 hora más. El reloj digital del tablero marcaba las 3:30. Cruzamos un puente viejo de metal que crujía bajo nuestro peso. Al final del puente, bajo la luz parpadeante de una única farola amarillenta, que milagrosamente funcionaba en medio de la nada, apareció por tercera vez. Esta vez fue diferente. No estaba sentado lejos en el arcén, estaba justo en la línea blanca, casi rozando el camino. Cuando las luces lo bañaron, vi que su cabeza giró. Fue un movimiento lento, mecánico fluido. Sus ojos, que antes me parecieron apagados, ahora tenían un tenue matiz rojizo, como brasas que están a punto de extinguirse. No ladró, no se movió para esquivarnos. Simplemente nos siguió con la mirada mientras pasábamos, y juraría que por un segundo vi una hilera de dientes blancos y afilados en una mueca que no era animal, sino burlona. «Acelera, papá, no mires atrás, por favor», gritó mi hijo, hundiéndose en su asiento. Yo ya no estaba manejando por profesionalismo, estaba huyendo por mi vida. El camión vibraba violentamente.
Los objetos en la cabina saltaban y golpeaban, pero yo solo tenía ojos para la carretera. Mi mente estaba atrapada en un bucle de terror. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué quería de nosotros? ¿Cómo podía adelantarse una y otra vez sin dejar rastro? La cuarta y última aparición ocurrió justo antes del amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de un azul grisáceo y enfermo. Estábamos llegando al límite del estado, cerca de una gasolinera que sabía que estaba abierta las 24 horas. Pensé que la luz del día o la presencia de otras personas rompería el hechizo. Me equivocaba. En una recta interminable, lo vi a lo lejos. Esta vez no estaba a un lado del camino. Estaba sentado en medio de mi carril. Tuve que dar un volantazo violento para no golpearlo, sintiendo como el remolque se tambaleaba peligrosamente, amenazando con volcarse. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto fue ensordecedor. Cuando logré estabilizar el vehículo, miré por el espejo lateral. El perro estaba de pie ahora. Se había levantado sobre sus 4 patas y era mucho más alto de lo que parecía sentado. Su sombra se proyectaba de manera antinatural contra el suelo, extendiéndose hacia el camión como si quisiera atraparnos. No corrió tras nosotros, simplemente se quedó allí, viendo cómo nos alejábamos hacia la seguridad de la civilización. Llegamos a la gasolinera con el corazón a punto de estallar. Me bajé del camión temblando, casi sin poder mantenerme en pie. Mi hijo se negó a salir de la cabina, se quedó encerrado con las puertas aseguradas, mirando fijamente al vacío. Me acerqué al encargado, un hombre viejo con la piel curtida por el sol y los ojos cansados de quien ha visto pasar demasiadas vidas por su mostrador. No sé qué cara tendría yo, pero el hombre me sirvió un café sin que se lo pidiera y me miró con una mezcla de lástima y reconocimiento. ¿Lo viste, verdad?, me preguntó con una voz ronca. No tuve que preguntar a qué se refería, solo asentí, con las manos aún temblando alrededor de la taza caliente. El centinela negro, dijo, mirando hacia la carretera por donde yo acababa de llegar. Algunos dicen que es un guardián de los que murieron en estas rutas, otros dicen que es algo más viejo, algo que estaba aquí antes de que pusiéramos el primer gramo de asfalto. No ataca, a menos que te detengas. Si te detienes a verlo, si intentas darle comida, o si el miedo te hace apagar el motor, entonces es cuando te reclama. Esa mañana no pude seguir manejando. Dormimos en un motel cercano con todas las luces encendidas. Mi hijo nunca volvió a acompañarme en un viaje de trabajo. De hecho, apenas habla de esa noche. Desde entonces, cada vez que veo una sombra a la orilla del camino, cada vez que un perro negro cruza una calle, o veo unos ojos brillar en la oscuridad del bosque, siento ese mismo vacío en el pecho. Sé que él sigue ahí fuera, saltando a través de los kilómetros, esperando al siguiente conductor cansado que cometa el error de detenerse, porque en la carretera, la soledad no es lo más peligroso que puedes encontrar. Lo peor es darte cuenta de que algo en la oscuridad ha decidido que no quiere que viajes solo. La carretera es larga y, como has escuchado, guarda secretos que muchos preferirían olvidar, pero ahora que las luces de este relato se apagan, quiero agradecerte a ti, que te quedaste hasta el final, acompañándome en este viaje por los rincones más oscuros de nuestro asfalto. Si estas historias te causaron ese escalofrío que solo la verdad puede provocar, no olvides apoyar este video con un like. Tu pulgar arriba es el combustible que permite que este canal siga recorriendo las rutas más aterradoras. Y dime, ¿alguna vez has visto algo inexplicable mientras viajabas de noche? ¿Alguna sombra que no debería estar ahí? Déjame tu testimonio en los comentarios. Los leo todos. Y quién sabe, quizá tu experiencia sea la protagonista de nuestro próximo video. Si aún no eres parte de esta comunidad de noctámbulos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte el próximo destino, porque en este canal, el viaje nunca termina y la oscuridad siempre tiene algo nuevo que contar. Ten mucho cuidado en tu próximo viaje, revisa bien los espejos y recuerda que, a veces, lo que ves por el retrovisor es más real de lo que crees. Buenas noches y buen camino.